Bien, hermanos, agradezco a Dios por la oportunidad de estar aquí con ustedes, poder estar fortaleciéndonos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Espero que hayan tenido un bonito día, así como lo tuve yo, hermanos, que hayan disfrutado de las cosas que hayan hecho, ¿verdad? Está haciendo bastante calor ahora en estos días y se cansa uno un poquito más, ¿verdad? Se agota un poquito más y después por las noches también o las madrugadas está un poquito más frío. No sé si ahí donde están ustedes sienten eso, pero es lo que está pasando, ¿verdad? En el clima. Y en medio de yo siempre digo los trajines, ¿verdad? En medio de las cosas, es mi oración que ustedes hayan estado muy bien. Siempre es mi deseo poder estar y compartir con ustedes y estar juntos en armonía. Gracias por el esfuerzo que hacen de estar aquí, sacar este tiempo, ¿verdad? Tenerlo apartado para su crecimiento espiritual, para animarnos, ¿verdad? Fortalecernos en todo esto que nos compete, en todo esto que realmente nos edifica y que tiene un propósito, ¿verdad? Todas estas reuniones no son sin sentido, tienen un sentido especial y ese sentido, como lo hemos venido estudiando en este mes, es conocer y estar más cerca de Jesús. Hoy vamos a estudiar, como dijo el hermano Andrés, una parábola muy interesante que realmente a mí me ha hecho un reto muy, muy, muy bonito. Antes que nada, hermanos, antes que nada, permítanme o acompáñenme en una oración. Dios y Padre celestial, Dios de la gloria, eres digno de toda honra y de toda gloria. Muchísimas gracias por darnos este espacio, Señor, para seguir aprendiendo de su palabra, para seguir aprendiendo del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos orar, Señor, dándote las gracias porque tenemos la comodidad, Señor, a pesar del día, el cansancio o cualquier situación que haya pasado. Tenemos la oportunidad, Señor, de meditar en su palabra. Señor, ayúdanos a estar concentrados, ayúdame a exponer este mensaje con amor, Padre, y ayúdanos a vivir este mensaje que es también lo más importante. Bendito sea su nombre, bendice a nuestros hermanos que no pudieron estar acá o tal vez alguno venga en camino. Su bendición, su amparo, su protección sea para con ellos también. Gracias, Padre, por todo y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, la Biblia a nosotros nos enseña que el reino de Dios se basa en su gracia y en su soberanía. El propósito, hermanos, el propósito general de toda la Biblia, hay un texto que a mí me encanta, Juan capítulo 17, verso 3. El propósito de todo, hermanos, es conocer a Jesús, que es la vida eterna. Y a través de Jesús, hermanos, nosotros obviamente obtenemos el camino, la verdad y la vida para ir al Padre. Obtenemos el perdón de nuestros pecados, Juan capítulo 14, verso 6, Romanos capítulo 5, verso 1. Obtenemos nuestra redención. Hay demasiadas bendiciones que nosotros tenemos en Cristo Jesús. El propósito de todo, hermanos, en esta vida que nos pase éxito o circunstancias que no esperamos, el propósito de todo en esta vida es que nosotros podamos verle a Él en cualquier cosa que nosotros estemos. Y de eso se basa el reino de Dios. Recordemos que el reino de Dios es un sinónimo de lo que es la iglesia. Colosenses capítulo 1, verso 13, así como Hebreos capítulo 12, verso 29. El reino y la iglesia es lo mismo. Y el reino de Dios, hermanos, o su iglesia, se basa en la gracia y en la soberanía de Dios y no en méritos humanos. No son nuestros méritos, hermanos. Todo, la honra, toda la gloria siempre es para Él. Por eso es que el propósito, hermanos, de esta lección o de esta clase es motivarnos, hermanos, motivarnos
a confiar en la justicia, en la soberanía y en la gracia de Dios, evitando que hay cosas que muchas veces nos estorban para nuestro crecimiento espiritual. Y una de esas cosas es la envidia. Una de esas cosas es el celebrar el éxito de otro. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Yo quiero que ponerles una pregunta a ustedes en su corazón y que se la respondan ustedes, o si usted quiere responderla, usted la puede responder. ¿Es injusto o no es injusto lo que voy a decir? Pensemos que usted haya trabajado durante todo el día, ¿verdad? 8 horas o más, porque uno empieza a trabajar desde el momento que ya se levanta, ¿verdad? Ya ahí alistándose todo para irse para su trabajo. Ya se comió, decimos aquí nosotros, las presas del día. Llegó a su trabajo, trabajó fuerte, regresó a casa, pero luego llegó una persona, llegó alguien en ese trabajo donde usted está, que solo trabajó una hora y le pagan lo mismo que a usted le pagan. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría usted en ese momento, verdad? Te las dejo ahí en su corazón. ¿Cómo se sentiría usted si usted trabaja todo un día y una persona llegó y solo trabajó una hora y le pagaron lo mismo que le pagaron a usted? ¿Cómo se sentiría usted? Y eso es lo que quiero que estudiemos hoy, hermanos. Eso es lo que vamos a estudiar a través de esta hermosa parábola. Quiero que veamos específicamente, aprendamos a cambiar nuestras perspectivas. Y una perspectiva, hermanos, es la manera en la cual nosotros vemos algo, ¿verdad? Yo me hago la perspectiva por algo que yo estoy viendo. Y ustedes recuerdan, a manera de aplicación, allá en Santiago, cuando entró aquel hombre, ¿verdad? Con vestido andrajoso. Y qué hizo la iglesia, según lo que Santiago relata ahí, ¿verdad? No actuaron correctamente porque la perspectiva de ellos al ver a aquella persona, ¿verdad? Pero cuando vieron al rico, ahí sí llegaron y casi que lo alzaron y lo atendieron de la mejor manera. Y hoy, hermanos, hoy debemos nosotros salir de este lugar entendidos que Dios no trabaja con la justicia humana. Dios no trabaja con la justicia humana, sino con su gracia infinita. Por eso es que hoy, hermanos, nos vamos a motivar a confiar en la justicia y en la bondad de Dios. Confiar en la justicia y en la bondad de Dios, evitando la envidia, evitando cualquier pensamiento, cualquier perspectiva, hermanos, que podamos generarnos en nuestra mente a través de las bendiciones que otros tienen. Y a mí casi siempre menciono esto cuando predico así, pero ese texto a mí me tiene impactado de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 15, que el juicio de Dios siempre comienza por la casa. Y nuestra casa está bien, hermanos, vamos a poder hacer un buen evangelismo, vamos a poder hablarle a otro con propiedad, porque nuestro hogar está en orden, nuestro hogar está de la mejor manera. Y es por eso que nosotros siempre debemos de estarnos viendo, ¿verdad? Estarnos examinando, estar cambiando, estar aprendiendo, estar desarrollándonos, porque el juicio de Dios comienza por su casa. Y nuestro estudio, hermanos, nuestro estudio para esta noche va a estar basado en la parábola de los obreros, ¿verdad? O los trabajadores de la viña, en Mateo capítulo 20, específicamente versos del 1 al 16, donde está. Y vamos a hacer varios ejercicios. Hoy vamos a leer, vamos a tomar un rato para leer. A veces uno nada más pasa aquí y ya predica, ¿verdad? Se da una clase.
pero hoy quiero que aprendamos de varias maneras. Hay muchas maneras de aprender, hermanos. Una de las maneras que nosotros aprendemos es leyendo. Vamos a leer un pedazo y vamos a sacar lecciones, y quiero que a través de la lectura usted vaya viendo qué usted aprende de lo que usted leyó, qué aplicaciones usted le puede dar a ese texto, cómo usted hace ese texto suyo, cómo usted saca una lección práctica para usted de lo que usted está leyendo. Porque de eso es lo que se trata la vida, hermanos. De eso es lo que se trata la lectura de la palabra de Dios, de aprender qué le sucedió a los primeros cristianos, o si leemos el Antiguo Testamento, qué le sucedió al pueblo, qué ejemplo yo tengo, bueno o malo, cómo está mi vida a través de lo que yo estoy leyendo ahí, cómo yo puedo ahora implementar esto en mi vida, o cómo yo puedo agradecer a Dios porque no es mi condición. Hay muchas cosas que salen a través únicamente de la lectura, hermanos, de la palabra de Dios. El reino de los cielos, hermanos, como dije anteriormente, no funciona bajo la justicia humana, sino bajo la justicia divina. Y si el reino de los cielos, hermanos, trabajara bajo la justicia humana, bueno, no habrían recompensas, ¿verdad? Cuando yo les puse eso en su corazón, esa pregunta, ¿es injusto o no es injusto? Bueno, cuando a mí me ha pasado, hermano. Yo he dicho, yo he hecho esto y esto y esto, y le pagaron hasta las extras, digo yo. O me pasó en mi trabajo, hermanos, limpiaba una zona, y a otros le daban los bonos, y mi zona estaba cumpliendo las normas que en las bodegas se tienen que cumplir, y no me lo daban, y al otro sí se lo daban, y no. Y entonces son perspectivas, juicios que uno hace, y vamos a aprender lecciones prácticas, hermanos, para nivel personal, tanto en lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Y también como familia, como pueblo de Dios, porque Dios actúa siempre, hermanos, con gracia. Dios actúa con generosidad para con todos. La bendición de Dios está sobre justos y sobre injustos, y no según el mérito humano. Así que vamos a observar con esta parábola varias cosas. Número uno, vamos a ver que los obreros de la viña, ellos fueron contratados. Vamos a ver que los obreros de la viña, ellos tuvieron un pago, y los obreros de la viña tuvieron una respuesta. Así que vamos a leer, hermanos, vamos a leer en primer lugar Mateo 20 del 1 al 7, y después vamos a comentar un poco ahí. Yo voy a empezar leyendo, y el que quiera sigue el versículo 2 y el otro el versículo 3 hasta llegar al versículo 7. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 20, versículo 1. Porque el reino de los cielos, dice, es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Cerca de la hora tercera, yo a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo, y también vosotros a mí, y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Les dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, también vosotros a la viña recibiréis lo que sea justo. Ok, muchas gracias por la lectura, hermanos. Vimos en primer lugar que los obreros de la viña, ellos fueron contratados. Jesús, hermano, compara el reino de los cielos con un dueño, ¿verdad? Con un dueño de una viña. ¿Y qué hace este dueño de la viña? Bueno, lo que él hace es salir de temprano a contratar obreros
en diferentes momentos del día. ¿Recuerdan en la lectura los momentos en los cuales fueron o utilizó Jesús para enseñar esto? Hubieron varios momentos del día. Número uno, les voy a decir la primera hora, ¿verdad? A la primera hora, 6 de la mañana, vamos a decir. La segunda, la hora tercera, con aquellas personas, contrata personas que estaban desocupadas y les hace la promesa de pagarles lo que es justo. La tercera es, ¿cuál? La sexta y la novena, que es como entre las 12 y las 3 de la tarde. Y sigue contratando obreros. Este obrero, ¿verdad? O estos obreros vienen siendo contratados. Y la última. La noche. Ajá, que aproximadamente bajo ese tiempo era como las 5 o 6 de la tarde. Y sigue o contrata a los últimos trabajadores. Así que el dueño de la viña sale en diferentes horas, hermanos, a contratar trabajadores. ¿Y quién es el dueño de la viña? Recuerdan que una parábola es poner al lado de, ¿verdad? Poner al lado de. ¿Quién creen ustedes que es el dueño de la viña? Dios es el dueño de la viña. Y este dueño, hermanos, este dueño de la viña siempre se acuerda de pagar justo a cada uno, hermanos, en particular. A cada obrero dice que le va a pagar lo que es justo. Y este dueño de la viña, hermanos, viendo ese ejemplo, nos llama en diferentes momentos de la vida, ¿verdad? En diferentes tiempos utilizó a él. En la mañana, al mediodía, a la hora, a las 3 de la tarde y por la noche. El obrero siempre está buscando más obreros para que trabajen en la viña, en la viña. Y el dueño de esta viña, hermanos, que es Dios, tiene deseo. ¿Qué creen ustedes que es el deseo de Dios? ¿Cuál creen ustedes que es el deseo que tiene Dios? Que todos estemos trabajando, que todos estemos trabajando, que todos seamos parte, ¿verdad? Que todos seamos parte de esa viña. Y a contexto general, ¿verdad? A contexto general de la Biblia, el deseo de Dios, hermanos, Dios lo que quiere es que al ser parte de la viña, Dios lo que quiere es que todos los hombres seamos salvos. Dios lo que quiere es que todos los hombres vengamos al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos del 3 en adelante. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. El deseo de Dios es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, que todas las personas vengan al conocimiento de su palabra, que todas las personas vengan al conocimiento de Jesús. Por eso es que otro deseo de Dios es que nosotros reconozcamos a un solo mediador, y ese mediador es Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 6 en específico nos enseña eso. Y este dueño de la viña, hermanos, él desea que todos los hombres tengamos un arrepentimiento, un cambio de mentalidad todos los días, hermanos. Todos los días nosotros necesitamos cambiar. Y sabiendo, hermanos, que el llamado que hace Dios, hermanos, siempre es a través de la predicación de la palabra de Dios, como lo vemos en Primera de Corintios capítulo 1, verso 18, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 14. Dios nos está llamando siempre, hermanos, a cualquier hora del día. Hermanos, algunas personas de edad responsable le obedecen. Por ejemplo, una persona de edad responsable es una persona joven, ¿verdad? O puede ser ya una persona en una etapa de madurez, o puede ser una persona en vejez. Pero lo que nosotros estamos viendo
es que estos obreros de la viña, hermanos, estos obreros lo que tuvieron fue una contratación. Ellos vinieron a ser contratados. Y por eso utilizo este ejemplo de jóvenes, por eso, o edad responsable, esto es, que pueden tomar sus propias decisiones, que pueden razonar a través de lo que están escuchando o lo que están leyendo, o pueden ser una persona ya avanzada, o puede ser ya un viejito, hermanos, puede ser un viejo. Y Dios, que es el dueño de la Biblia, de la viña, hermanos, siempre está llamando, siempre está llamando. Y nosotros, hermanos, como mencionó mami, Dios quiere que nosotros siempre estemos trabajando. Y si nosotros mostramos que estamos trabajando, es porque estamos hablando del dueño de la viña. Estamos hablando de las bendiciones que hay al estar en la viña. Y no importa, hermanos, no importa el momento en que llegamos. No importa ese momento. Lo que importa es responder a ese llamado. Todos los obreros respondieron al llamado. Todos los obreros fueron a trabajar a la viña. Unos desde temprano, otros ya cayendo el alba, como dicen, o ya en la noche. Pero todos respondieron ese llamado de ir y trabajar. Y nosotros, hermanos, fuimos llamados por Dios para eso. Nosotros tenemos ese privilegio, hermanos, de trabajar. Por eso es que en nuestro día, hermanos, en el día, en las horas que Dios nos regala, nosotros no podemos pensar en otra cosa más que en trabajar para la viña, porque Dios quiere que nosotros estemos trabajando en la viña. Y no importa la persona, hermanos. ¿Qué persona, cuál persona no necesita de Dios? Todas las personas necesitan de Dios. Si nosotros salimos al campo, hermanos, a trabajar, no podemos hacer acepción de personas. Romanos capítulo 2, verso 11, dice que no hay acepción de personas para con Dios. Como obreros de la viña, nosotros fuimos contratados. Esto quiere decir que nadie, hermanos, es más que nadie en el cuerpo. Nadie es indispensable también. Si yo hoy no estuviera aquí, hermanos, alguien predique, está Andrés, está el hermano, van a predicar la palabra de Dios. Si yo vuelvo atrás, que Dios me guarde de eso, hermanos. Yo no soy indispensable aquí. La obra va a seguir porque la obra no es mía. La obra es de Dios. Como obreros, hermanos, fuimos contratados y eso quiere decir que nadie es indispensable. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, específicamente, usted puede leer y todo este versículo conecta con todo. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, en el reino de Dios, hermanos, el trabajo que nosotros podemos realizar es por gracia, hermanos. Como obreros, hermanos, nosotros fuimos contratados no por mis méritos, no porque yo tenga mayor capacidad que otros, sino por la gracia de Dios. Y cuando nosotros entendemos, hermanos, que fuimos contratados, ¿qué hace uno en un trabajo, hermanos? ¿Qué hace uno en un trabajo secular? Bueno, usted llega temprano, usted lo cuida, ¿verdad? Trata de no tener problemas con nadie, trata de cumplir con sus responsabilidades.
si fuese el caso, ¿verdad? O depende del lugar, bien, siempre vistiendo apropiadamente para en ese lugar desarrollarse. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros entendemos que somos contratados, porque nosotros entendemos que no somos indispensables en ese trabajo. Si yo no estuviera ahí, ese trabajo, están, como me decían, están así los currículums, están así esperando para hacer el trabajo que usted está haciendo. Entonces, hermanos, hay que ser responsables con lo que Dios nos ha encargado. Y aparte de ser responsables, hay que ser agradecidos, hermanos, con el privilegio que nosotros tenemos. En primer lugar, vemos entonces que estos obreros fueron contratados, ¿verdad? En cualquier etapa, hermanos. Gracias a Dios que nosotros estamos aquí. No importa la edad, no importa el momento, no importa lo que sucedió en nuestra vida. Lo que importa es que obedecimos a ese llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros y que estamos aquí para servirle. En segundo lugar, hermanos, y lo vamos a leer del versículo 8 al 12, los obreros de la viña, según la Biblia, tuvieron un pago, Lea conmigo del versículo 8 al 12. Voy a leer el 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Los que habían ido cerca de la hora undécima, cada uno que había de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Versículo 11. Y el 12. Le dijeron, los que llegaron a las 5 de la tarde solo trabajaron 1 hora, pero usted les pagó a ellos lo mismo que nosotros. Trabajamos todo el día aguantando el calor. Ok. Gracias. Entonces, observamos en esa sección, hermanos, que estos obreros de la viña, ¿verdad? Lo que tuvieron fue un pago. El de la mañana, el del mediodía, el de la tarde, ¿verdad? No importaron las horas, ellos lo que recibieron fue un pago, porque el dueño de la viña les prometió a cada uno un pago, ¿verdad? Él les hizo una promesa. Y los primeros obreros se quejaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esperaban más, ¿verdad? He trabajado más y por eso yo necesito más paga. Pero el denario, ¿verdad? Que es lo que se utiliza aquí o lo que se representa aquí, es el pago y es la vida eterna, hermanos. La vida eterna que es la misma para todos los creyentes. Esos obreros que trabajaron, unos al final del día, otros temprano, otros al mediodía, recibieron el mismo pago, ¿verdad? Que fue un denario. Ese denario equivale o representa, ¿verdad? La vida eterna que cada obrero se le había prometido. Hay muchas lecciones prácticas, hermanos, que hay aquí. Yo saqué, la primera de ellas es que la recompensa de Dios es justa y generosa. La recompensa de Dios siempre, hermanos, es justa y es generosa. Pregunta, ¿es injusto Dios al dar la misma recompensa a todos? ¿Es injusto? Bueno, Dios no es injusto, hermanos. No fue injusto, o este obrero, ¿verdad? O el dueño de esta viña no fue injusto al dar el mismo pago a todos. ¿Por qué? Porque Él les dio lo que les había prometido.
Los que trabajaron de primero no les quitó nada. Los que trabajaron al mediodía más que los de la tarde no les quitó nada. Él les hizo una invitación, un llamado, les hizo una promesa, ¿verdad? Esto es lo que ustedes van a recibir, y eso fue lo que ellos se ganaron, hermanos. Así que Dios siempre, hermanos, es justo y es generoso y es bondadoso y promete lo que Él o cumple lo que Él promete. En segundo lugar, vemos que la salvación, hermanos, es por gracia. La salvación es por gracia y no por méritos propios. Por eso Efesios capítulo 2, ¿verdad? Verso 8, porque somos hechura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, hermanos, para que nadie que se gloríe. Porque eso no significa, hermanos, que no tengamos que hacer nada, ¿verdad? Para la salvación. Muchos dicen, bueno, ves que la salvación es por gracia, hermano. Es por gracia, así que usted no tiene que hacer nada. Y le agregan esto, únicamente tiene que creer. Bueno, el creer no es una obra, no es algo que yo tengo que hacer. Por supuesto, hermanos, debemos demostrar obras de obediencia a la palabra de Dios. Debemos de demostrar obras de respeto, de confianza y de seguridad a la palabra de Dios. Pero la salvación, hermanos, es gratuita, hermanos. Gratuita en el sentido de que el que pagó por todo fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto lo aprendemos de ellos. Los que trabajaron primero pensaban que merecían más. Si usted empezó muchos años atrás el cristianismo y viene pues un recién convertido, decimos el bebé de la iglesia, está en la misma condición que usted. Está en la misma condición que nosotros. Si hoy una persona es bautizada aquí, ¿verdad? Para el perdón de sus pecados, está en la misma condición, hermanos, que nosotros, en el sentido de que si nos guardamos, ¿verdad? Sin mancha en este mundo, a través de la obediencia a la palabra de Dios, vamos a ser hallados irreprensibles delante de Dios, y el pago va a ser el mismo, hermanos, el mismo. ¿Qué más aprendemos solo en ese texto, hermanos? Que hay que cuidarnos, hermanos, con la actitud de la envidia y con la actitud de la comparación. Hermanos, la comparación es un ingrediente para dividir y para destruir la iglesia. La envidia es un ingrediente que separa y destruye nuestra unidad, nuestra comunión. Algunos de los obreros se molestaron porque recibieron lo mismo que recibieron los otros. Hermanos, nuestro adversario, el diablo, puede tentarnos en algo así. Por ejemplo, un hermano es bendecido, hermanos, por su diligencia. Es bendecido por Dios por su diligencia en el estudio de la palabra. Tiene menos tiempo que aquel que lleva 8 o 10 años en el cristianismo y ya pasó al frente y predicó un sermón. Viene la envidia, hermanos. La envidia, porque ¿por qué él está predicando si tiene 1 año? Y él tiene 10 y yo tengo 10 años y a mí no me han puesto. Bueno, es que no es que lo pongan, es que usted demuestre, es que usted tenga el deseo. Hermanos, y yo he sufrido, hermanos, con eso. He recibido humillaciones por eso, solamente por tener deseo de aprender de la palabra de Dios, deseo de superación. Y hermanos, la envidia la he vivido porque nada más paso y predico la palabra de Dios. Hermanos, el que predica no es más que el que escucha. El que dirige la cena no es más que el que esté en la puerta recibiendo a los hermanos. El que está en la puerta no es más que el que pone los micrófonos.
El que pone los micrófonos no es más que el que limpia, hermanos. No es así. Y eso es lo que yo veo en este ejemplo, hermanos. Los obreros, algunos, yo he hecho más, he trabajado más y merezco más. Pero en la obra de Dios no es así. Debemos, hermanos, más bien de alegrarnos. Entró. Los primeros obreros tuvieron que haberse alegrado de que ellos ganaron honradamente el sustento, que vinieron a ser parte de esta viña, de venir a trabajar en equipo, de venir y servir juntos y crecer juntos, pero no demostraron eso. Tuvieron envidia y tuvieron el pecado también de la comparación. Y eso pasa aquí, hermanos. El pecado es como de Kiko, ¿verdad? ¿Recuerdan Kiko? En el Chavo, salía el Chavo con algo, un juguete ahí hecho de la nada, y él lo veía, ¿y qué quería él? Salía con la pelota más grande, ¿verdad? ¿Y para qué? Por la comparación, hermanos. La comparación. Y la Biblia nos enseña que los obreros de la viña, ellos recibieron el pago, al igual que nosotros, hermanos. Si somos fieles a Dios, vamos a recibir el pago. Debemos, hermanos, ser agradecidos. Si yo limpio, limpio para la gloria de Dios. Si aquel limpia, que gloria a Dios porque Él está trabajando. Hermanos, el enemigo es tan astuto y quiere hacer tantas rivalidades entre nosotros. Quieren que pasemos peleando, que nos pasemos bajando el piso, que pasemos serruchando el piso del otro, que no dejamos que el otro tenga éxito, hermanos. No nos alegramos de lo que otro hace. Debemos de contentarnos, hermanos. Obreros en la viña, el Señor dice, faltan muchos, hermanos. Faltan muchos, la mies es mucha y los obreros son pocos, pero hay envidias y hay, hermanos, que Dios da capacidades. Dios, en el cuerpo todos tenemos funciones diferentes, ¿verdad? Romanos capítulo 12, pero hay algunos que quieren solo estar aquí, piensan que el servicio a Dios es el púlpito. ¿Por qué creen? Una de las principales razones de que no hay iglesias organizadas bíblicamente, hermanos. Porque envidia, hermanos, me apodero de aquí. Yo soy el que yo soy el que tengo más tiempo, yo soy el que he construido. Vean lo que he logrado. ¿Y cuándo vamos a llegar a una madurez si no podemos llevarnos? Si no puedo ver que Él tiene capacidades y que se pueden explotar para la gloria de Dios, y que si unimos las capacidades de Él, las vamos a explotar para la gloria de Dios. Hermanos, necesitamos cambiar actitudes que lastiman a la iglesia, actitudes que dañan, que dividen, que separan y que no honran a Dios. Contentémonos, hermanos, del servicio que uno hace. Motivémoslo a seguir adelante y nunca, hermanos, no, es que él no lo hizo muy bien, él no lo está haciendo de la mejor manera, yo lo hago mejor, yo ya tengo más tiempo de estar aquí, entonces yo tengo más experiencia. Hermanos, eso para con Dios no significa nada, hermanos. Dios, por gracia, nos ha bendecido. Seamos agradecidos entonces con Dios. El pago que vamos a tener es el mismo. El que yo tenga más años trabajando o más años en el cristianismo no significa que tengo un lugar especial en el cielo. Si fuera por eso, hermanos, imaginémonos Pablo, ¿verdad? Escribió 12, 11 cartas en el Nuevo Testamento. Los profetas que profetizaron acerca de la gracia, lo que sufrieron por la causa de Cristo, físicamente, emocionalmente, por la causa. ¿Qué lugares tendrían? Podemos decir María, ¿verdad? Que dispuso su vientre para traer al Salvador de este mundo, siendo engendrada, ¿verdad? Por el Espíritu Santo.
¿Qué lugares? Si María no se hubiera dispuesto, va a decir María, no, es que yo di a luz a Jesús, al Salvador del mundo, entonces merezco más que todos. No, hermanos, no es así. En la obra todos somos indispensables. Todos tenemos un lugar por Dios. Gloria a Dios por lo que uno y otro hace. No nos comparemos con nadie. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros capacidades. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado inteligencia por separado, hermanos. A cada uno. Él nos hizo especiales a cada uno de nosotros. Si Él nos mira especiales, si Él mira con agrado lo que hacemos, ¿quiénes somos nosotros para bajarle el piso a alguien o para decir que yo merezco más que alguien o el otro no lo hace bien, yo lo hago mejor? Hermanos, por eso se divide la iglesia, hermanos. Por eso dice que ellos, ¿qué empezaron a hacer? ¿Qué empezaron a hacer ellos según ahí el texto? Hay una palabra clave. ¿Qué estaban haciendo ellos? Dice que estaban murmurando, murmurando. ¿Qué es murmurar, hermanos? No me gusta, entonces, venga acá y le digo esto. Es hablar calladito, hablar susurrado, hablar a la espalda de... eso era lo que ellos estaban haciendo. En vez de glorificar a Dios como Él está sirviendo, glorificar a Dios por el servicio que está dando o estaba dando o el trabajo que estaba haciendo Él honradamente. Hermanos, eso pasa, no crean, eso pasa en el cuerpo de Cristo. Si no tenemos una actitud de humildad, ¿verdad? Si no tenemos una actitud de respeto. Y es mi oración que en la iglesia, hermanos, nosotros eliminemos eso. Que si alguien trae una murmuración, ay, es que aquel o esto, que de una vez paremos eso en seco. Enfrentemos la verdad y hablemos la verdad en amor cada uno de nosotros. Efesios capítulo 4, verso 15. Porque somos un cuerpo, hermanos. Cuando usted deje de sentir que aquel merece más que aquel y usted no sienta algo cuando le dicen eso, hermanos, revise su corazón delante de Dios porque eso no es de Dios. Por último, hermanos, por último, los obreros de la viña, ellos recibieron una respuesta. Versículo 13 al 16. Leo el 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. Y les pregunta, ¿no conviniste conmigo en un denario? Quiero dar a este postrero como a ti. No me he visto hacer lo que quiero con mi vida. O tienes tu envidia y yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los Amén. El dueño, hermanos, el dueño de la viña les recuerda que no ha sido injusto con ningún obrero. El obrero, el dueño de la viña les recuerda más bien que él ha sido generoso, generoso con todos los obreros de la viña. Los últimos, ¿verdad? Serán los primeros y los primeros últimos. Ese es un texto, ¿verdad? Que siempre lo utilizamos ahí cuando vamos a comer, ¿verdad? Recuerda, ahí en las filas es un texto muy conocido que es una manera de memorizar, hermanos, una manera de memorizar. Usted lo asocia, ¿verdad? Lo pone con algo de la vida cotidiana, pero nada más lo que hay que hacer es pegarlo al contexto, ¿verdad? No olviden el contexto de ese texto para no sacarlo de ahí, pero es importante lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó aquí a sus discípulos, un principio del reino de Dios. ¿Qué hay que hacer, hermanos, nosotros con esto?
Valorar la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Amén. Es un regalo. Es un regalo. La gracia de Dios es la salvación, hermanos. No se trata de cuánto hemos hecho, sino de lo que Dios hizo por nosotros. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo, dice, aún pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Romanos capítulo 5, verso 8. ¿Qué debemos de hacer nosotros como obreros? Valorar la gracia de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, en su desarrollo, usted lee las cartas y él siempre decía, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Primera de Corintios capítulo 15, verso 10. Por la gracia de Dios, hermanos, si nosotros valoramos la gracia de Dios, hermanos, nada nos va a estorbar para nuestro crecimiento espiritual. Ahí podemos decir, cuando valoramos la gracia de Dios, ahí es donde podemos decir lo que Romanos capítulo 8, verso 28, ¿qué me va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo? Nada, porque yo estoy valorando la gracia de Dios, pero nosotros a veces queremos nuestros méritos, ¿verdad? Yo me gané esto, yo necesito esto, yo tengo esto, yo soy el dueño de esto, este es mi lugar. La gracia de Dios, hermanos. Valoremos la gracia de Dios porque nunca se trata de nosotros. Siempre es Dios con nosotros en el sentido de su providencia, de ver antes de que las cosas sucedan para decir, esto es para usted, administre esto. Le abro esta puerta por gracia, por mi favor. Y debemos de pensar de esa manera, hermanos. No debemos de comparar, hermanos, nuestra recompensa con la de nadie. Yo soy especial para Dios. Si yo soy especial para Él, me voy a guardar, me voy a cuidar, voy a dejar que Él trabaje en mí, siendo diligente, siendo esforzado, y voy a confiar en su bondad. ¿Qué es la bondad de Dios, hermanos? ¿Qué es la bondad de Dios? Su misericordia, su inclinación, hermanos, a hacer. La bondad de Dios es la inclinación de Dios siempre a hacer el bien. Dios es misericordioso, bondadoso, ¿verdad? Compasivo. Jonás capítulo 3. ¿Recuerdan a Jonás, hermanos? Donde Jonás, vaya, haga lo que tienes que hacer. Todas las cosas que le sucedieron a Jonás después de que se fue el gran pez, ¿verdad? En el cual él estuvo. Y Dios le mostró su misericordia y su bondad, ¿verdad? A él y a los demás, al pueblo. Vaya a Nínive, ¿verdad? ¿Y él qué decía de Nínive? ¿Qué decía él de Nínive? ¿Perdón? Sí. Pero Dios le demostró la bondad y Dios, hermanos, siempre está así, hermanos. Dios siempre es bondadoso. Dios siempre, todo lo que Dios hace es para bien. Muchos olvidan de que cuando Dios destruyó al pueblo, dijo, voy a levantar una nueva generación. Y, ese Dios es malo. No, hermanos. Dios había hecho un pacto con ese pueblo. Dios le había prometido a ese pueblo una tierra que fluía leche y miel. El pueblo, ¿qué debía tan solo hacer? Obedecer. Y el pago iba a ser grande para ellos. Y si no obedecían, Dios ya había dicho,
lo que iba a suceder. Y si nosotros, hermanos, pensamos en esto, piensen esto en su trabajo, piensen eso en su familia, piense esto para con su matrimonio, piensen esto en sus relaciones interpersonales. Hermanos, si usted y yo estamos confiando en la gracia de Dios, en la bondad de Dios, siempre va a obrar en favor de sus hijos, siempre va a obrar en favor de nuestro bien. De hecho, en Eclesiastés capítulo 2, verso 21, dice, no dice el texto de que Dios manda a los ricos a que tengan, a que amontonen y que guarden y que lo den a su pueblo. Dice uno, ¿a dónde está eso, verdad? No lo veo. Hermanos, está ahí. La gracia de Dios trabaja en favor de su pueblo. La gracia de Dios, la bondad de Dios y la misericordia de Dios trabaja. Y nosotros estoy seguro que todos los que estamos acá hemos visto la gracia de Dios y la bondad de Dios en nuestras vidas, cómo puertas se abren, cómo puertas se cierran. Y no hay que compararnos, hermanos. No hay que comparar la recompensa que otro tiene con lo que yo tengo, hermanos. Seamos entonces agradecidos de lo que tenemos y de lo que no tenemos. Es lo que yo veo, hermanos, en esta parábola. Hay muchas cosas, hermanos, que más se pueden decir de aquí, pero estos obreros de la viña, ellos fueron contratados a diferentes tiempos, a diferentes horas, ¿verdad? Pero todos fueron llamados, y lo importante es escuchar el llamado para ese trabajo. Y hoy usted y yo estamos en un lugar de privilegio. Hemos sido llamados a través de la predicación de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para trabajar para su honra y gloria. Ellos tuvieron un pago, y el pago fue un denario, ¿verdad? El pago que nosotros tenemos, hermanos, porque nosotros ya lo tenemos, es la vida eterna. Primera de Juan capítulo 5, verso 13. Ninguno va a recibir más que el otro. Ninguno va a recibir menos tampoco que el otro. Entonces, ¿qué debemos de hacernos? ¿Qué debemos de hacer? Gozarnos por lo que el otro tiene y gozarme por lo que yo también estoy gozando. Y ellos también recibieron una respuesta, y la respuesta es que Dios es justo. Dios en su soberanía es justo. Por lo tanto, no tenemos que estarnos comparando con nadie, porque Él va a obrar, y Él obra, hermanos, y obrará con su justicia divina. La parábola, hermanos, esta parábola de los obreros de la viña, a nosotros nos desafía, o a mí me ha desafiado a cambiar maneras de pensar, a cambiar las perspectivas, hermanos. Si Él lo tiene, gloria a Dios. Si yo no lo tengo, gloria a Dios. Dios no nos da según merecemos, hermanos, sino según su gracia, su favor. Y la gracia de Dios siempre está trabajando a favor de sus hijos. Pero, hermanos, ¿cómo reaccionamos nosotros ante la gracia de Dios? Vaya pensando en eso. Váyase pensando en eso, y a través de todo lo que vimos, ¿cómo nosotros reaccionamos ante la gracia de Dios? Nos alegramos, hermanos, cuando otros tienen éxito. Nos alegramos cuando somos bendecidos. Nos alegramos en las cosas que Dios nos ha dado por administrar. ¿Estamos sirviendo a Dios con gratitud o esperando una mayor recompensa? Son preguntas, hermanos, que hay que responder. Que usted llegue a su casa y antes de acostarse, si Dios nos lo permite, piense: Señor, creo que no estoy siendo lo suficientemente agradecido contigo por lo que tengo. O gracias, Señor, realmente, porque yo creo que estoy haciendo lo mejor. Me voy a seguir esforzando a hacer lo mejor. Valoramos más
la gracia de Dios que nuestras propias obras. O sea, valoro yo más lo que Dios hace por mí todos los días y de lo que desde antes de la fundación del mundo Él estableció, que lo que yo puedo hacer día con día. Muchas veces hay satisfacción porque prediqué un sermón y uno dice, uy, qué bueno, qué buen sermón, ¿verdad? Pero valoré más que yo expuse ese sermón o lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios hace en mi vida, lo que la palabra de Dios está haciendo en la vida de otros. El premio, hermanos, es igual para todos. Tengamos entonces cuidado con nuestras perspectivas, ¿verdad? Valoremos y fortalezcámonos en la gracia y en la bondad de Dios. Preguntas, comentarios.